¿ya? Entonces, el objetivo de la presente clase es llegar al conocimiento de cuáles son las causas, ¿no? Cuáles son la forma clínica de presentación, ¿no? Diagnóstico, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico definitivo de una fractura, ¿no? Las formas de diagnóstico a través de radiología y también, ¿no? La forma como nosotros vamos a abordar la terapia. Entonces vamos a empezar a tener toda la parte teórica de lo que son fracturas nasales, ¿no? Bien. Bien, ¿qué cosa es una fractura nasal? Una fractura nasal es una solución de continuidad. En este caso es la interrupción de la continuidad de la parte ósea y cartilaginosa o de ambas, ¿no? En el caso de los huesos propios de la nariz y del tabique nasal. Dentro de lo que es la etiología o la etiopatogenia, tenemos que son las fracturas faciales más frecuentes a nivel de la cara, ¿no? Ocupan un tercer lugar en cuanto a lo que es frecuencia. Y vamos a tener que las fracturas, según la dirección y la trayectoria del traumatismo, ¿no? Son diferentes, ¿no? Tenemos así fracturas frontales o traumas frontales que van a producir una fractura de huesos propios y o del tabique, produciéndose un hundimiento de la pirámide nasal. Los traumatismos laterales producen desplazamientos laterales por fractura o desplazamiento de los huesos propios y en algunas ocasiones también pueden producir una lesión a nivel del septum. Bien, existe una clasificación que nos va a permitir una mejor comprensión de esta patología, ¿no? Primero tenemos que hay unas fracturas no desplazadas en la línea de la fractura, ¿no? Con línea de fractura milimétrica. Y dentro de estas tenemos unas fracturas que son unilaterales por impactos leves en el plano lateral y unas fracturas bilaterales por impacto frontal y oblicuos leves. Tenemos también fracturas con desplazamiento y esas fracturas pueden ser unas fracturas del esqueleto óseo, es decir, de los huesos propios, fracturas del septum nasal, cartílago óseo y fracturas septopiramidales. Bien, aquí tenemos diferentes tipos de fracturas nasales. En la gráfica número, bueno, en la gráfica A tenemos una fractura milimétrica de huesos propios. En la lámina B existe el hundimiento que puede afectar a los huesos propios y a la rama ascendente del maxilar. En la lámina C tenemos la fractura conminuta, ¿no? Es decir, a múltiples fragmentos. Y en la lámina D es una fractura con desplazamiento lateral, produciendo las laterorrimias, derecha, izquierda. Entonces, en ese sentido, se puede hablar de fracturas que están abiertas o fracturas cerradas, según que exista o no una solución de continuidad de las partes blandas y simples o complejas, dependiendo de la afectación de otras áreas del macizo facial. Es decir, las fracturas abiertas son aquellas que tienen herida, ¿no? Es decir, una herida hacia lo vamos a ver externamente, ¿no? Y entonces son mucho más, el tratamiento más cuidadoso, ¿no? En cambio, las fracturas cerradas prácticamente es como si estaría estéril toda esa zona, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son fracturas relacionadas con las fracturas complejas, ¿no? Existen también otras fracturas que acompañan, ¿no? En un trauma facial hay fracturas de maxilar superior, fracturas de malar, ¿no? ¿No? O sea, a eso se refiere cuando hay fracturas complejas que afectan a otras áreas del macizo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la sintomatología y la exploración y el diagnóstico, ¿no? Como primer síntoma tenemos el dolor,
¿no? El sangrado, que es la epistaxis, que puede ser uni o bilateral, y que generalmente son autolimitadas, es decir, cesan de inmediato, ¿no? En la mayor parte de ocasiones, ¿no? Es de intensidad variable de acuerdo al trauma también, ¿no? Otro segundo punto que podemos encontrar es la insuficiencia respiratoria nasal, en el caso de existir desplazamiento o presencia de hematoma. En este caso, esos factores van a contribuir a la obstrucción de la fosa nasal. La exploración clínica, ¿no? Nosotros tenemos que ver al paciente, ¿no? Acompañados de un frontoluz y un espéculo nasal, y vamos a observar primeramente, tenemos que hacer la valoración de la nariz externa. Vemos si existe alguna deformidad, si hay lesiones, opciones de continuidad, ¿no? Y finalmente vamos a poder observar la deformidad nasal, si hay hundimiento, desplazamiento lateral, si hay presencia de edema. Generalmente este se presenta después de 1 o 2 horas, ¿no? De ocurrir el traumatismo. Es mucho más evidente, ¿no? Con el transcurso de las horas se va incrementando. El hematoma, ¿no? Subcutáneo, incluso en pacientes que no tienen lesión ósea. Y a la palpación vamos a poder evidenciar si la fractura es reciente. Al hacer la palpación vamos a palpar, hay una crepitación ósea. Es importante aquí realizar la rinoscopía anterior, ¿no? para realizar la evaluación. Y bueno, es importante también que nosotros, a través de la rinoscopía anterior, podamos evidenciar si hay presencia o no de hematoma. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a complementar, aparte de la parte clínica, con una radiografía de huesos propios de la nariz. Es el examen que nos va a ayudar para poder nosotros definir en qué zona se encuentra la fractura o de qué naturaleza está. Vemos unas imágenes radiológicas de traumatismos nasofaciales con las diferentes proyecciones, ¿no? En la lámina A vemos la solución de continuidad. Se ve muy claro allí, ¿no? La disrupción que existe en la parte ósea, en el tercio inferior de la pirámide nasal. Sí, en la parte A lateral del cráneo para observar huesos propios. En la lámina B vemos también que existe allí la presencia de, es una tomografía, ¿no? Es una tomografía computarizada en incidencia axial, que nosotros vamos a poder ver ahí también la solución de continuidad. Se ven como unas burbujas, esas burbujas son parte del sangrado, ¿no? En la lámina C vamos a ver la proyección de Waters. En las diferentes proyecciones puede observarse señaladas como flechas, ¿no? Aquí en las láminas. Las fracturas de los huesos propios como que presentan un hundimiento, ¿no? En la primera hay una lateralización, en la segunda, ¿no? Vemos la pirámide nasal también, ¿no? Y en la parte C vemos que la flecha va a estar señalando una fractura de órbita, ¿ya? De piso de órbita, y también del malar derecho. O sea, es cuando son complejas, ¿no? Ya están unidas a otras fracturas, o se presentan con otras fracturas. Y está acá un pastelito. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debe realizarse con el hematoma del tabique, con fracturas asociadas sinofaciales. En cuanto a lo que es el tratamiento, nosotros recibimos en la emergencia el paciente, ¿no? Transcurrido los primeros momentos del accidente. Entonces, si esta no presenta edema, ¿no? Entonces vamos a ver que le podemos realizar una reacción incruenta en ese momento, ¿no? En las horas siguientes al diagnóstico, siempre y cuando no haya edema. Porque si ya notamos que existe edema, citamos al paciente no hay consolidación de los huesos propios, entonces ahí le podemos hacer la reducción nasal incruenta. Me refiero, no necesitamos de otros instrumentos para realizar la reducción, únicamente esta reducción es manual. Y los huesos propios se alinean, ¿no?
utilizamos solamente el espejo nasal, un espejo nasal tipo Killian, y con el mango del bisturí, la parte posterior, con eso alineamos el septum en caso de que se realice. Sin embargo, si el paciente pasa más del tiempo indicado, que es 7 días, ¿no? 8 días, 7, 8 días, en algunos niñitos hasta 9 días, porque los huesos son muy frágiles todavía, entonces se puede realizar la reducción nasal incruenta. Pero pasado todo este tiempo, el paciente va a tener que pasar por una cirugía, ¿no? O sea, ya se realiza la reducción nasal cruenta, que tiene que ser una cirugía programada y en sala de operaciones, ¿no? Puede ser a partir del séptimo, perdón, a partir del 10º día, ¿no? Porque se refiere que los huesos nasales consolidan a los 7 días, ¿no? Es el tiempo reglamentario. Seguido. Bien, entonces, lo más importante de saber cuando tenemos una fractura es la valoración que nosotros vamos a tener que realizar a través de del examen, ¿no? Macroscópico que vamos a realizar a través del espéculo, con el espéculo nasal, ¿no? Viendo las fosas nasales. Vamos a ver que el hematoma del tabique es una de las complicaciones realmente que se van a dar, ¿no? Dentro de lo que es las fracturas. ¿Qué cosa es un hematoma del tabique? Es la acumulación a nivel del subpericondrio del contenido hemático, o sea, la sangre se va a encontrar entre el cartílago septal y el pericondrio. Y dentro de lo que es la etiopatogenia, ¿no? Vamos a ver que son debido a traumatismos directos sobre la pirámide nasal por rotura de vasos del tabique. A nivel supericóndrico, esto puede ser en ambos lados o unilateral también. Ahora, tenemos otras causas menos frecuentes, que son los microtraumatismos, que se van a dar en pacientes con hemofilia y también en pacientes con discrasia sanguínea. Dentro de lo que es la sintomatología, tenemos el dolor como patrón cardinal, la obstrucción nasal, uniobilateral, la epistaxis, cefalea, si hay una herida asociada a la mucosa nasal. Si no se diagnostica a tiempo el hematoma, puede producir absceso septal, o sea, se va complicando. Y en este caso, las características van a ser la presencia de fiebre, dolor, tumefacción, y a nivel de la columela se observa el abombamiento también, ¿no? El diagnóstico es a través de la visión directa, elevamos la punta nasal, y en la rinoscopía anterior vamos a ver una tumoración rojiza en el septo, que puede ser un bilateral, ¿no? Y si nosotros cogemos un esquilete, esta área se va a deprimir, ¿no? Como si fuera una bula. Pero sabemos que el contenido es sangre, ¿no? Que obstruye en forma total o parcial la luz de las fosas nasales. Ahora, se localiza en la región anterior y nunca en la porción ósea del tabique. La radiografía simple para nosotros poder determinar si hay otras fracturas septales y o de los huesos propios o también asociados. Bueno, no se aprecia muy bien, pero ahí vemos que hay una obstrucción de las fosas nasales, ¿no? Es un paciente que tenía una múltiple fractura, ¿no? Y vemos ahí traumatismo nasal, dice hematoma bilateral del tabique, para cuya visión no es necesaria siquiera la rinoscopía. O sea, tú lo ves simplemente que están ocluidas las fosas nasales, ¿no? El hematoma está cubriendo ambos lados del septum, ¿no? Luego vemos ya un traumatismo en donde se va a producir también un hundimiento de la pirámide nasal y vamos a encontrar hematomas en la región orbitaria, de manera bilateral, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Ese traumatismo. Seguimos. En cuanto a lo diagnóstico diferencial, tenemos todas las enfermedades hemáticas, ¿no? Que pueden producir sangrado y producir hematomas. En cuanto a lo que es el tratamiento, se debe realizar drenaje con incisión y evacuación de los coágulos. Luego uno realiza la evacuación de los coágulos,
va a realizar un taponamiento nasal suave, ¿no? No olvidar, ¿no?, el uso de antibióticos de amplio espectro. Hemos visto para fosas nasales, es importante tener a mano la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no?, cada 8 horas, por un periodo de unos 5 o 7 días, ¿no? O también podemos utilizar tratamiento inicial endovenoso, cefazolina, o cetrazona, ¿no? Endovenoso puede ser por unos 3 días, ¿no? Los analgésicos también son importantes, podemos utilizar los AINES, ¿no? Cualquier tipo de AINES, ibuprofeno, naproxeno, cada 8 horas, ¿no?, por unos 3, 4 veces por lo menos. O en tal caso también el paracetamol, ¿no?, si tenemos en cuenta las disgrasias sanguíneas que puede presentar el paciente. Hay que tener cuidado, si tiene disgrasias sanguíneas, no usar, ¿no?, los AINES, porque aumentaría mucho más el sangrado. Bien, complicaciones. Complicaciones tenemos la necrosis del tabique con perforación y, en casos menos frecuentes, el hundimiento del dorso anterior, ¿no?, la nariz insidemontal. Muy bien. Entonces, en forma rápida, vamos a pasar al segundo tema que está pendiente, que es muy cortito también, que trata sobre la hipertrofia adenoidea. Bien, ¿qué cosa es el tejido adenoideo? Es un tejido linfoide que va a estar ubicado en la región de la rinofaringe. Vemos ahí la imagen donde está situado esto, ¿no?, muy cerca de la trompa de Eustaquio. Hemos visto también ya cuando estudiamos SAOS, ¿no?, que es una causa de obstrucción, ¿no?, de la vía respiratoria, ¿no?, y que produce inclusive las apneas de sueño. Entonces, ¿qué es la hipertrofia adenoidea? Es el aumento desmedido del volumen adenoideo, ubicado en la rinofaringe, y entonces produciendo la hipertrofia, ¿no?, el agrandamiento. Aquí tenemos que dentro de la etiopatogenia, ¿no?, vamos a incluir todo lo que son, o están incluidos todo lo que son factores constitucionales, ¿no? Factor hereditario es muy importante en estos casos. Agentes infecciosos, apremio de los estreptococos, las adenoiditis agudas a repetición, infecciones sucesivas agudas, que se producen con algunos cambios a nivel celular, holístico, ¿no? Hay fibrosis, y otros como son el desarrollo inmunitario deficiente. La sintomatología: un niño resfriado bucal, es un niñito así con esa facies adenoidea, al final no se va a poder identificar clínicamente. Es llevado por la madre, generalmente los niños, ¿no?, y tienen una insuficiencia respiratoria nasal bilateral, ¿no? Viene con rinorrea, ornitis, hermollitis también en algunos casos, mucopurulenta, o sea, porque como obstruye esa zona, ¿no?, se van a afectar principalmente los senos etmoidales, sobre todo en niños, ¿no? Y va a producir sinusitis de tipo etmoidal, rinorrea densa, espesa, pequidez nasal o halitosis, por ocupación de la rinofaringe, que va a producir alteraciones en el campo de resonancia de la voz. El niño durante el sueño va a tener un sueño interrumpido debido a la tos que presenta, ¿no?, y es lo que se conoce como la interrupción transitoria, que es el apnea de sueño. Depende también del grado de afección que exista. Ahí vemos un niñito con facies adenoidea, incisivos procedentes están protruidos, ¿no?, un poco más marcados en la arcada dental superior, y el paladar óseo va a presentar una imagen de ojiva, ¿no?, que tiene un ángulo agudo, o sea, elevado el paladar. Y
Bueno, pues es un niño que tiene una falta de atención a nivel intelectual debido a un sueño deficitario secundario, otalgia, otitis, concomitantes, cefalea, poco especialidad. El diagnóstico es clínico, ¿no? Como la exploración clínica es importante, la anamnesis, el examen físico. Aquí pedimos radiografía de cabum, no es arco, sino cabum faríngeo, ¿ya? Cabum con M. La radiografía de cabum faríngeo es prácticamente el diagnóstico que nos va a dar, ¿no? la radiología. Y dentro de lo que es el diagnóstico diferencial tenemos los cuerpos extraños en fosa nasal, que nos va a producir una rinitis, generalmente purulenta, ¿no? La critolinfoiditis, o sea, problemas a nivel linfoide, y una neoplasia de rinofaringe, ¿no? Sobre todo en pacientes adultos. Cuando nosotros encontramos un adulto con una masa ubicada de la rinofaringe, es mucho más sospecha de una neoplasia, ¿no? Ya no de un adenoides. Porque el adenoide lo podemos encontrar inclusive hasta pacientes de 17 años, 18, no más. Pacientes de 20 años, 25 años, que vemos una tumoración, ya pensamos en una neoplasia. Entonces, el diagnóstico diferencial en un niño, vemos que es con un cuerpo extraño nasal bilateral, y en el adulto, con neoplasia de rinofaringe. ¿Seguimos? La evolución. El transcurso natural de la enfermedad es hacia la remisión de síntomas, ¿no? O sea, poco a poco si bien se instala la enfermedad en los primeros años, esta va a remitir en la pubertad. ¿Por qué? Porque va reduciéndose, ¿no? Esa aceleración que existe. Doctora, no se le llegó a escuchar en toda la última parte. Sí, doctora. Sí. ¿Ahora me escuchas? Sí, doctora, ¿Me se escuchas? fue internet. Ya, gracias. Sí. Sí, se fue. No, se fue la imagen, total. Ya, entonces, aquí tenemos la evolución de la enfermedad, ¿no? Va a remitir, una vez que se instala el transcurso natural de la enfermedad, es hacia la remisión de síntomas. Les decía que generalmente a eso de los 17 años, ya el paciente ya no va a tener síntomas porque esto ya remitió, ¿no? En algunos casos hemos encontrado pacientes, ¿no? Con adenoides, 17, 18 años, pero muy raro, extremadamente raro. El tratamiento definitivo para esa patología es la adenoidectomía, ¿no? Es la técnica de elección. Y dentro de la complicación, consecuencias, ¿no? De apnea, la apnea del sueño. ¿Cuáles son las complicaciones de la adenoidectomía? O sea, una vez que nosotros realizamos la intervención quirúrgica, ¿qué debemos tener en cuenta, no? Dentro de la cirugía y posadenoidectomía, ¿no? Las complicaciones más frecuentes van a ser la hemorragia, el desgarro de la musculatura faríngea y prevertebral, que también se puede producir a nivel de la primera vértebra, cuando es muy prominente. Entonces al realizar el curetaje de la adenoides, es que se lleva esa fascia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con esa anatomía.
La causa más frecuente de este tipo de hemorragia es la presencia de un resto adenoideo también, cuando no se retira todo el adenoide en su totalidad, queda algún resto y de allí empieza el sangrado, ¿no? A ver, en niñitos que tienen síndrome de Down, paladar hendido, labio leporino, ¿no? Generalmente, sobre todo los que tienen paladar hendido, ¿no? Van a hacer una insuficiencia velofaríngea. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos niños porque se torna en una contraindicación para operar a ellos, ¿no? Porque en vez de ayudarles, uno le va a complicar la vida porque va a haber reflujo, ¿no? O sea, va a caer el alimento y eso les va a causar muchos problemas de aspiración, ¿no? O sea, neumonías frecuentes, ¿no? O bueno, ahogos, ¿no? Entonces, a partir de los 9 años, se produce una regresión espontánea. Esto ya está definido a través de la bibliografía, ¿no? Regresión espontánea en el volumen de la vegetación adenoidea. Entonces, es un poco más preciso, ¿no? La edad óptima para una adenoidomía es entre 3 y 7 años. Antes de los el adenoides crece muy rápidamente. En ese caso, preferible el uso de spray nasal hasta esa edad, ¿no? Entonces ya no debe realizarse en niños con hendidura palatina, por cuanto supone un aumento del espacio rinofaríngeo, ¿no? Por Doctora, nos está escuchando. Y entonces ahí vemos la técnica, sí, sí se interrumpe. La técnica, no sé qué sucede. Bueno, dice, en esta lámina vamos a ver la técnica de la adenoidectomía, ¿no? El paciente en posición de Rosé, que significa con la hiperextensión de la cabeza hacia atrás, ¿no? Tenemos que estamos en sala de operaciones allí, con su tubo endotraqueal, nos aseguramos la vía respiratoria y procedemos a colocar un abrebocas. Y luego de eso colocamos una gasita en la rinofaringe, ¿no? Para detener cualquier sangrado y de ahí nada más aspirar, evitar que siga cayendo hacia la vía respiratoria, forma baja. Y con una curetita que vemos en la cureta en la mano del cirujano, procedemos a realizar un movimiento, es un movimiento de avance, ¿no? En clampas o engrampas la parte del polo superior del adenoide y vas yendo hacia adelante, ¿no? O sea, como un raspado. Esa es la técnica para realizar la adenoidectomía, ¿no? Que es el tratamiento definitivo pues, para esta hipertrofia. Bien, entonces, eso era el motivo de la reunión de la presente noche, ¿no? Revisar el tema del día de ayer, bueno, no se puede realizar, pero que ya estamos compensando, ¿no? En cuanto al tiempo. Existen también aquí, vemos una lámina para ver el algoritmo terapéutico de las indicaciones absolutas de una adenoidectomía. Tenemos que son absolutos. Sí o sí, el niño se opera cuando hay apnea de sueño, facies adenoidea en fase de estado, fenómenos otíticos frecuentes, ¿no? O sea, dolores de oído constantes, hemorroiditis en infancia, ¿no? Entonces, si la causa es el adenoide, tiene que operarse. Ahora, relativas depende de la sintomatología que tenga el paciente, ¿no? Si se puede o no operar. ¿Y qué contraindicaciones tenemos? La hendidura palatina
y enfermedades sistémicas. Bien, entonces terminamos esta presentación, ¿no? Por favor,